Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien, ¿cierto? En la clase anterior, nosotros estábamos hablando de lo que eran las sumatorias. Es decir, habíamos visto, ¿cierto?, lo que era la definición. El objetivo era reconocer, comprender y aplicar la notación de sumatoria y sus propiedades. Vimos la introducción, vimos, ¿cierto?, el ejemplo de Gauss. Vimos también lo que era el concepto de sumatoria. ¿Ya? Vimos lo que era el concepto de sumatoria, ¿cierto? La definición. Vimos cómo transcribir como sumatoria algunos ejercicios y quedamos aquí. Es decir, hasta tenían que haber llegado ustedes hasta haber hecho estos ejercicios, que era escribir en forma de sumatoria estas series que se encuentran escritas acá. Hoy día vamos a partir primero revisando esta parte, viendo las consultas y vamos a ver, ¿cierto?, cómo hacer cada uno de estos ejercicios. Para eso les voy a pedir que fijen, ¿cierto? Voy a dejar la presentación un poquito. Que fijen ustedes la cámara donde se ve la pizarra. ¿Ya? Ok, no se preocupe, Héctor. Entonces, vamos a hacer la revisión de estos ejercicios en esta parte. Veamos entonces el primer ejercicio. El primer ejercicio lo hicimos, perdón, el primero ya lo hicimos. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio dice 1 más 4 más 7 más punto suspensivo más 43. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debo ver es buscar la formulita que va formando a la secuencia. Si uno se da cuenta, para pasar del 1 al 4 se le suma 3. Del 4 al 7 se le suma 3. O sea, la secuencia se va generando siempre sumándole 3. Por lo tanto, para buscar la formulita era lo que se le suma por n. Después reemplazaba el n por 1. 3 por 1, 3. ¿Cómo hago para que ese 3 se convierta en 1? Restándole 2. Esa era la formulita. Una vez que tenga la fórmula de la secuencia, lo igualo. La sumatoria de i igual 1, coloco esa misma formulita, pero ocupando esa letra. Recuerden que puede ser K, I, cualquiera. Y para ver el número que va aquí arriba, la formulita la igualo al último número que tengo en la secuencia. Y tengo que despejar esa n que está ahí. Y el n vale 15, es decir, la sumatoria de i igual 1 hasta 15 de 3i menos 2. Y ahí escribí, ¿cierto?, el ejercicio como sumatoria. ¿Ya? Vamos con el segundo ejercicio. Deme un segundito. Corro un poco la cámara. Ya. Vamos entonces con el segundo ejercicio. Perdón, el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más, y sale 100 términos. Si uno se da cuenta, son números consecutivos. Se le suma 1, se le suma 1, se le suma 1. O sea, lo que se le suma por n. Una por una, una por dos, dos. Por lo tanto, esta vendría siendo la formulita. Entonces escribo la sumatoria de i igual 1 hasta e, hasta 100, porque dice 100 términos. Y aquí coloco la formulita, pero ocupando esa letra. Y ahí tendría, ¿cierto?, escrita en forma de sumatoria. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4. 1 más 4 más 9 más punto suspensivo hasta el 121.
Ahora, se le suma 3, se le suma 5, por lo tanto, no me sirve. Primero se le suma 3, después se le suma 5. Pero cuando eso ocurría, nosotros vimos la parte de sucesiones, cuando eso ocurría, cuando se le iban sumando los impares, es porque estaba el n cuadrado metido. Entonces era n cuadrado. Y veo, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Por lo tanto, ahí tengo la formulita. Y ahora lo paso a su forma de sumatoria. La sumatoria de i igual 1 de esa formulita, pero con la letra que está aquí abajito. Y ahora, para ver hasta dónde debo llegar, lo igualo a 121. Aplico la raíz cuadrada y eso me queda 11. Y listo el ejercicio. Ahí está expresado en forma de sumatoria. ¿Alguna consulta hasta ahí, hasta el momento? Sigamos entonces. Números 4 ya lo hicimos. Número 5. Tenemos 1 al cuadrado por 2 más 2 al cuadrado por 2 al cuadrado más 3 al cuadrado por 2 al cubo más, y dice hasta 24 términos. Entonces, primero me fijo en el primer numerito. 1, 2, 3, por lo tanto es n, pero está al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, por. Después son puros 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, o sea, 2 elevado a n. Ahí tengo mi formulita. Esa es la fórmula que va generando la secuencia. Si lo escribo como sumatoria, sería la sumatoria de i igual 1 hasta 24, porque dice 24 términos. Y aquí escribo la formulita, pero con la letra que está abajo. ¿Ya? Siempre para escribir la formulita ocupo la letra que puse abajito en la sumatoria. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Listo el ejercicio. ¿Alguna consulta hasta ahí? Vamos entonces con el ejercicio número 6. Tenemos 2 más 4 más 8 más 4096. Entonces, primero busco la formulita. Si uno se dando cuenta, son las potencias de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, o sea, 2 elevado a n. Esa es mi formulita. Ahora lo escribo como sumatoria. La sumatoria de i igual 1 de 2 elevado a i. Y para ver el número de arriba, simplemente igualo el 2 elevado a n a 4096. ¿Ya? El 4096 se puede escribir como 2 elevado a 12. Por lo tanto, n vale 12. ¿Ya? Recuerden que 2 elevado a 10 es 1024, 2 elevado a 11 2048, 2 elevado a 12 4096. Y ahí tengo listo el ejercicio. Vamos con el número 7. Tenemos 1 por 2 más 1, 2 por 3 más 1, 3 por 4 hasta n términos. Entonces, tenemos arriba puro 1. Abajo, fijémoslo en el primer número, 1, 2, 3, n. Fijémoslo en el segundo, 2, 3, 4, n más 1. Es decir, esta es la formulita que va generando la secuencia. La sumatoria de k igual 1 hasta n, porque dice n términos, de 1 partido en k por k más 1. ¿Ya? Profe, ¿por qué puso la k ahora? Porque fue la letra que ocupe abajo. Recuerden que siempre es la letra que ocupe abajo la que va en la formulita. Y listo el ejercicio. ¿Alguna consulta en eso? No, profe. Ya.
Vamos con el número 8. Tenemos menos 1/5 más 3/8 menos 5/7 más 7/14 menos, y dice 15 términos. Veamos. Aquí, denme un segundito. No, aquí hay errores, jóvenes. ¿Ya? Aquí hay errores, pues no podríamos determinar la secuencia. Así que este ejercicio eliminado. ¿Ya? Ejercicio número 8, eliminado. Vamos con el número 9. El número 9. 1 más q más q cuadrado más q elevado a n. Entonces, si nos damos cuenta, este número es lo mismo que el q elevado a 0. Esto es lo mismo que q elevado a 1, q elevado a 2. Por lo tanto, el q se mantiene. Y arriba iría n menos 1. Esta vendría siendo mi formulita. Recuerden que el n se reemplaza por 1. Y así obtengo el primero. Ahora, la sumatoria desde k igual 1 de q elevado a k menos 1. Y ahora, la formulita, que sería el n menos 1, lo igualo con el exponente. Y debo despejar esa n. Es decir, arriba va a ir n más 1. ¿Ya? Porque recuerden que esto comenzaba en el 0 y tiene que llegar hasta n. Por lo tanto, n más un término más. Siempre se despeja la n de la formulita. No se mezcla con la otra n. Vamos con el número 10. Número 10. Tenemos 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 más menos punto suspensivo. Y dice n menos 3 términos. Entonces, olvidémonos de los signos. 1, 2, 3, eso significa simplemente n. Para que los signos vayan alternados y empiece con positivo, tendría que estar elevado a n más 1. ¿Ya? 1 más 1, 2, quedaría positivo, queda positivo. Esta vendría siendo mi formulita. Entonces sería la sumatoria de k igual 1 hasta n menos 3. Y escribo la formulita, pero con k. Menos 1 elevado a k más 1 por k. Y ahí tengo lista la fórmula de sumatoria. Vamos con el ejercicio número 11. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 11. Tenemos 4 más 18 más 48 más 100 más 180 más 294. Obviamente aquí el patrón es un poquito extraño, pero podríamos pensar, tal vez, en descomponer estos numeritos. Podríamos intentar descomponer estos numeritos. Por ejemplo, ¿cómo yo podría escribir el 4 como un producto? ¿Cómo se podría escribir el 4? Veamos todas las composiciones. 1 por 4, 2 por 2.
Este podría ser 3 por 6, 2 por 9. Este podría ser 4 por 6. No. 6 por 8. 3 por 16. Ahora, hay que ver cómo podríamos trabajar eso. ¿Cuál me convendrá? ¿Cuál creen ustedes que me conviene? ¿Cómo podríamos plantear ese ejercicio? Este sería 4 por 25. Este sería 5 por 36. Este sería 6 por 49. Y este lo vamos a cambiar aquí. 3 por 16. 2 por 9. ¿Qué particularidades ven ahí? Miren el primer numerito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo escribo eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo se escribe la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6? N. N. ¿Y qué pasa con esto? 4, 9, 16, 25, 36, 49. N al cuadrado. No, no es n al cuadrado, porque no empieza en el 1. Ah, N más 1 Al cuadrado. al cuadrado. Esta es la formulita que va generando la secuencia. ¿Ya? Esta es la formulita que va generando la secuencia. Por lo tanto, la sumatoria de k igual 1 de k por k más 1 al cuadrado, y para ver hasta dónde llega, simplemente tomo el primero con el primero del último. Hasta 6. Y listo. Bueno, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, así que no hay mayores problemas. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 12. Ejercicio número 12. Tenemos 1/4 más 3/6 más 5/8 más 7/10 más 9/12 y tenemos 12 términos. Entonces, arriba, 1, 3, 5, 7, 9, los números impares, 2n menos 1. Abajo, 4, 6, 8, 10, pares, pero a contar de n más 1. 1 más 1, 2, por 2, 4. 2 más 1, 3, por 2, 6. Aquí tendría, cierto, la formulita. Por lo tanto, escribo la sumatoria de k igual 1 hasta 2n, porque dice 2n términos, y aquí sería 2k menos 1, 2 paréntesis k más 1, y listo el ejercicio. Ahí tengo escrita la fórmula. Vamos con el ejercicio número 13. Tenemos 1 más 2 tercios más 3 novenos más 4 27avos, y eso no. Entonces, sabemos que el 1 está partido en 1. Entonces arriba, 1, 2, 3, 4, n. Abajo, 1, 3, 9, 27. Este es lo mismo que 3 elevado a 0.
Este es lo mismo que 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, o sea, 3 elevado a n menos 1. Esa vendría siendo mi formulita. Por lo tanto, la sumatoria de k igual 1 hasta 4, porque son 4 términos, no hay más, de k partido en 3 elevado a k menos 1. Y ahí tengo lista la formulita. Otro ejercicio, si hay alguna consulta, ustedes lo pueden hacer. Deberían estar terminados, ¿cierto? Que tiene que ver con escribirlo simplemente como sumatoria, o sea, como lo que hemos hecho acá. Yo revisé la mitad, ustedes harán la otra mitad más o menos aproximado, ¿cierto? Vamos entonces con lo siguiente. Volvamos a nuestra presentación. Ya, jóvenes, quiero que pongan atención en esto otro. Acá dice calcular las siguientes sumatorias sin ocupar fórmula. Hasta el momento nosotros no hemos pasado ninguna fórmula para resolver la sumatoria. ¿Cómo vamos a resolver estos ejercicios entonces? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que pongan atención. Voy a copiar el primer ejercicio, que dice la sumatoria desde k igual 1 hasta 10 de k más 2. Volvemos nuevamente a la pantalla donde está la pizarra, ¿cierto? ¿Cómo yo calculo esta sumatoria sin ocupar ninguna formulita? Reemplazando. Reemplazo primero el k por 1 hasta llegar al 10, es decir, 1 más 2, 3. Después por 2, 2 más 2, 4. Después por 3, 3 más 2, 5. Después por 4, después por 5, después por 6, después por 7, después por 8, después por 9 y después por 10. Es decir, lo reemplazo por 1, por 2, por 3, por 4 hasta llegar al 10. Y ahora sumo. 3 más 4, 7, más 5, 12, 18, 25, 33, 42, 52, 63, 73, 74, 75. Es decir, la suma sería 75. Y listo el ejercicio. Entonces, es simplemente reemplazar desde ese valor hasta llegar al 10. Reemplazando en este caso por 1, por 2, por 3, por 4. ¿Alguna consulta? Vamos con el siguiente. Vamos con la número 2. Tenemos la sumatoria de j igual 3 hasta 8 de 3 menos 5j. Nuevamente, parto siempre reemplazando por el que está abajo. O sea, primero reemplazo por 3. Quedaría 3 menos 15. Y eso me daría menos 12. Más. Después reemplazo por 4. Quedaría 3 menos 20. Y eso me da menos 17. Más. Después reemplazo por 5. 3 menos 25. Y eso me da menos 22. Después reemplazo por 6. 3 menos 30. Y eso me da menos 27. Después reemplazo por 7. Y eso me da menos 32. Y después reemplazo por 8. Y eso me da menos 37. Una vez que haya reemplazado desde el 3 hasta el 8, sumo. Como son todos negativos, tienen que sumar. 17, 27, 29, 39, 49, 50, 51, 61, 71, 78, 88, 98, 108, 109, 110, 110, 147 negativos.
y el resultado de esta suma sería menos 147. ¿Ya? Sería menos 147. Entonces, jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes? Van a resolver estos ejercicios. Les voy a pedir que hagan solamente los pares, ¿ya? Que hagan solamente los pares y los impares después lo pueden hacer en su casa. Entonces, son 19 ejercicios y yo quiero que hagan los pares. Por lo tanto, tienen que hacer 9 ejercicios. Desde ahora comiencen a trabajar. Tienen exactamente 9 minutos para resolver los 9 ejercicios pares que aparecen. Que son el 2, el 4, el 6, ¿cierto? 9 minutos a contar desde ahora. Recuerden que pueden ocupar calculadora sin ningún problema. Ya, jóvenes, se acabó el tiempo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí simplemente lo que deben hacer es reemplazar. Nada más. Siempre se comienza a reemplazar primero por el que está abajo hasta llegar al que está arriba. Es decir, por ejemplo, en el penúltimo donde dice K igual a 20 hasta 30, primero reemplazo por 20, después por 21, después por 22, por 23, hasta llegar a reemplazar por 30. Y una vez que haya reemplazado, sumo los resultados que me dieron. Y eso sería todo. ¿Alguna consulta? No. Entonces No, ahí es profe. simplemente reemplazar. Continuamos entonces. Ahora, obviamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con algún ejercicio donde me pidan, no sé, sumar hasta el 100? O sumar 100 términos. No voy a reemplazar de 1 a 100. Sería un poco absurdo. Por lo tanto, hay ciertas propiedades en las sumatorias que me van a permitir hacer el cálculo de manera mucho más rápida, que son las propiedades que vamos a ver ahora. Primera propiedad. ¿Cómo saber el número de sumandos y de términos que va a tener una sumatoria? ¿Ya? ¿Cómo podríamos saber cuántos términos va a tener la sumatoria? Entonces dice, el número de sumandos y de términos de una sumatoria es igual al índice superior menos el índice inferior más la unidad. Es decir, esta formulita que está acá. Si yo quiero saber cuántos términos va a tener la suma, significa que al número que está arriba le resto el de abajo y al resultado le sumo 1, siempre, ¿ya? Y al resultado le sumo 1. Por ejemplo, hallar el número de términos de la siguiente expresión. Si yo quiero saber cuántos términos va a tener esta suma, simplemente al número que está arriba, que es 45, le resto el número de abajo y le sumo 1. Es decir, esta suma tendría 41 términos. ¿Alguna consulta en eso? ¿Ya? Primera formulita, ¿cierto? Para nuestro formulario de sumatoria. Es decir, para calcular el número de términos, al número de arriba se le resta el de abajo y se le suma 1. ¿Quién me puede decir por qué se le suma 1? Por ejemplo, déjenme borrar, me equivoqué aquí en el signo. Digo, la sumatoria desde el K igual 3 hasta 10. Perdón, se me corrió el... Hasta 10. De K nomás. Da lo mismo la fórmula, lo que importa es lo de arriba. ¿Por qué creen ustedes que para saber la cantidad de términos al 10 se le resta 3?
al 10 se le resta 3 y después se le suma 1. ¿Por qué creen ustedes que se le suma el 1? Eso quedaría 7 más 1 y eso me daría 8. Es decir, la suma tendría 8 términos. ¿Ya? Perdón. La suma tendría, ¿cierto?, 8 términos. Pero alguien me puede decir por qué. ¿Por qué creen ustedes que se le suma el 1? ¿Cuál será el motivo de sumarle 1? Reemplacemos para ver si es verdad. Reemplazo el K por 3. Reemplazo el K por 4. Reemplazo el K por 5. Reemplazo el K por 6. Reemplazo el K por 7. Reemplazo el K por 8. Reemplazo el K por 9. Déjame un segundito que no sé por qué se me quita el lápiz. Reemplazo el K por 8. Reemplazo el K por 9. Y reemplazo el K por 10. ¿Por qué creen ustedes que ahora si uno cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Es correcto, tiene 8 términos. Pero ¿por qué se le suma ese 1 ahí? ¿Por qué se le tiene que sumar 1? Porque es considerado el de abajo, es decir, para poder incluir el 3, necesito sumarle 1 porque la resta solamente me daría 7. Entonces siempre va a tener un término más que la resta. Vamos con el siguiente. Siguiente propiedad. Espérenme, déjenme borrar. Me faltó algo que borrar aquí. Vamos entonces con la siguiente propiedad. Propiedad número 2. La sumatoria de una constante es igual al producto del número de sumandos por la constante. Es decir, si yo quiero saber la sumatoria de una constante, es simplemente la constante multiplicada por la cantidad de términos. Por ejemplo, si queremos saber la sumatoria desde K, desde I igual 5 hasta 45 de 4, es constante porque no varía, ¿cierto? Es decir, al no haber I, no hay que reemplazar por nada, siempre sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 siempre. Por lo tanto, se calcula el número de términos que era con la fórmula anterior y se multiplica por el valor de la constante. Es decir, la suma de esto me daría 164. Y listo el ejercicio. Y no necesito ir reemplazando ni colocarlo, ¿cierto?, 41 veces el número 4. Entonces, siempre va a ser la cantidad de términos multiplicado por 4. Por ejemplo, la sumatoria desde K igual 1 hasta 100 de 3. Todos sabemos que el 3 es una constante. ¿Cuánto me daría esa sumatoria? ¿Cuál debería ser el resultado de eso? ¿Quién me puede decir cuánto da el resultado de eso? ¿Cuánto daría el resultado de eso?
yo les aseguro que el resultado de eso es 300. ¿Y por qué 300? Calculo la cantidad de términos. La cantidad de términos era el de arriba menos el de abajo más 1. Y eso obviamente me daría 100. Y la fórmula de la constante dice el número de términos, que es 100, multiplicado por la constante que aparezca, que en este caso es 3. Y 100 por 3 me da 300, que es el resultado que yo les acabo de mencionar. Entonces, la sumatoria de una constante va a ser la cantidad de términos multiplicado por la constante. ¿Alguna consulta? Continuamos. Propiedad número 3. La sumatoria en el que el término general es una suma algebraica, esta se puede descomponer en sumatorias independientes. ¿Ya? Es decir, si tengo, por ejemplo, algo así, la sumatoria de una suma es lo mismo que la suma de las sumatorias. Veamos el ejemplo. Acá tenemos la sumatoria de i igual a hasta n de 2i cuadrado más 3i. Entonces, calculo la sumatoria del 2i cuadrado, calculo la sumatoria del 3i y después sumo los dos resultados. Eso es lo que dice la propiedad. Por ejemplo, la sumatoria de i igual 1 hasta 20 de 3i menos 1 o más 1, da lo mismo si es menos o más, pongámosle más 1. Entonces, esto yo lo puedo separar en dos sumatorias. La sumatoria de i igual 1 hasta 20 del 3i más la sumatoria de i igual 1 hasta 20 de 1. Es decir, se pueden separar, ¿cierto? Y calcular cada sumatoria por separado y después sumar los resultados. A eso se refiere esta propiedad, que es la propiedad número 3. Vamos con la siguiente. Propiedad número 4. Una sumatoria cuyo índice inferior no es la unidad puede descomponerse de esta manera. ¿Ya? Es decir, la sumatoria de i igual a hasta n se puede descomponer como la sumatoria de 1 hasta n menos la sumatoria de 1 hasta a menos 1. Y específicamente porque las formulitas que estamos viendo solamente nos sirven de aquí en adelante cuando van del 1 en adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando la sumatoria comienza en 5? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, hallar la sumatoria de igual 5 hasta 11. Entonces, coloco primero la sumatoria del 1 al 11 y le resto la sumatoria del 1 al 4. Y esto me va a dar lo mismo que lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, cuando ocupemos las propiedades que vienen de aquí en adelante, las propiedades solamente se ocupan cuando comienza del 1 en adelante. Entonces, ¿qué pasa si me dan del i igual 5 hasta el 11? La transformo a esta manera. Siempre va a ser del 1 hasta el número de arriba menos del 1 hasta el número de abajo menos 1. O sea, si aquí fuera 10, sería hasta 9. Sumatorias notables.
La suma de los n primeros números naturales. ¿Ya? Cuando a mí me piden calcular la sumatoria de i igual 1 hasta n de i, donde si voy reemplazando me queda 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así. La fórmula para calcular esa suma sería n por n más 1 partido en 2, que fue lo que mencionamos el otro día con la introducción, con lo que se le ocurrió, ¿cierto?, a Gauss. Entonces, esta formulita es para sumar los 100 o cualquier cantidad de números naturales que yo quiera. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la sumatoria de i igual 1 hasta 50 de i. ¿Ya? De i simplemente, solo de i. Si yo reemplazo sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta 50. Obviamente son muchos términos para escribirlo uno por uno y después sumarlo. Entonces aplico la formulita. Como yo me doy cuenta que se va generando una suma de esta manera, aplico la formulita. El n es el de arriba, quedaría 50 por n más 1, o sea, 51 partido en 2. Y el resultado de eso me va a dar el resultado de la suma que me están pidiendo buscar. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Simplemente ahora deben calcular eso, que sería 25 por 51, porque simplifiqué 50 por 2. 25 por 51, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 25 por 51? 1275. 1275. Es decir, la suma de los 50 primeros números naturales sería 1275. Ahora, veamos otra cosa que tiene que ver con la propiedad anterior y esta. Por ejemplo, la sumatoria desde i igual 10 hasta 50 de i. Nuevamente, si yo reemplazo quedaría 10 más 11 más 12 más 13 más 14 hasta 50. Sabemos que son números naturales, consecutivos. Por lo tanto, sé que debo aplicar esta formulita. Pero esta formulita solamente sirve cuando comienza del 1 en adelante. Significa que debo aplicar la propiedad anterior, es decir, la sumatoria de i igual 1 hasta 50 de i menos la sumatoria de i igual 1 de i igual 1 hasta 9. Es decir, calcular la sumatoria de arriba es lo mismo que calcular esto que acabo de escribir. Y ahora, como son números naturales, aplico la formulita. Primero sería 50 por 51 partido en 2. Menos. Y ahora reemplazo en la misma formulita el n, pero el n en este caso sería el 9. Sería 9 por 10 partido en 2. Arriba era 1275, la primera. Menos, y la de abajo, simplifico, quedaría 5, y 9 por 5, 45. Es decir, sería 1275 menos 45. Y eso me daría 1230. Es decir, la sumatoria de i igual 10 hasta 50 de i es 1230.
Aquí aplicamos esta propiedad y la anterior. Porque esta formulita solamente me sirve cuando comienza del 1 en adelante. Como esta no comienza del 1, la debo adaptar a esta otra formulita. Y ahí me da el resultado. Consulta. Sigamos entonces. Vamos con la de los números pares primero. ¿Ya? Espérenme, denme un segundo. Ya, la de los números pares. Cuando yo me doy cuenta que estoy sumando 2 más 4 más 6 más 8, me estoy dando cuenta que estoy sumando los números pares. Entonces, si yo sé que estoy sumando los números pares, yo inmediatamente puedo aplicar esa formulita. Pero recuerden que estas fórmulas solamente sirven cuando comienza del 1 en adelante. Si no comienza del 1, debo arreglar la sumatoria como lo hicimos recién. ¿Ya? Por ejemplo, la sumatoria desde K igual 1 hasta 100 de 2K. Si yo comienzo a reemplazar el K por 1, por 2, por 3, me doy cuenta que quedaría 2 más 4 más 6, es decir, estoy sumando los números pares. Si yo me doy cuenta de eso, inmediatamente aplico esa formulita, donde el n es el de arriba. Sería simplemente 100 por 101. Sería simplemente 100 por 101. Y eso me daría 10.100. Y encontré al tiro la suma de los 100 primeros números pares. La suma de los 100 primeros números pares es 10.100. Y no tuve que reemplazar por 1, por 2, por 3, por 4, hasta reemplazar por 100. Consulta. Bueno, aquí obviamente les voy a mostrar, ¿cierto?, lo que es la demostración de por qué resulta esa sumatoria. ¿Ya? Tenemos que sumar. Acá podemos factorizar por 2 cada uno de los términos. ¿Ya? Todos sabemos que la suma de los n primeros números naturales es esa formulita. Y después, ¿cierto?, simplemente simplifico el 2 con el 2 y me queda el n por n más 1. O sea, esta es la demostración de por qué esta fórmula es verdadera. Bueno, hasta aquí vamos a quedar hoy día, hasta esta formulita, hasta esta propiedad, y no olvidar que esto es lo que entra, ¿cierto?, en la prueba que se sube el día domingo y se tiene que entregar hasta el viernes 2, 3, hasta el viernes 3, tendrían plazo para devolverla. Es igual que la prueba anterior, tiene exactamente 25 preguntas. La única diferencia con la prueba anterior es que ahora la pueden imprimir y resolver los ejercicios a mano y después mandar la prueba en PDF o en Word. A diferencia de la vez pasada que tenían que escribirla. Ahora, el que no la puede imprimir va a tener que escribirla. ¿Ya? Entonces ahí ya quedan en libertad de acción. Si ustedes la quieren impresa y hacer el desarrollo, obviamente el desarrollo tiene que ser escrito a mano, no puede ser el desarrollo escrito en computador, tiene que venir el desarrollo a mano, pero la pueden imprimir y hacer ahí mismo, o pueden copiar cada ejercicio en el cuaderno y hacerlo igual que la vez pasada. Los contenidos ya están subidos, ¿cierto?, a Planet, todo lo que entra en la prueba, y entraría hasta aquí en la parte de sumatoria. No se retiren para yo poder tomar asistencia.